capítulo 2 y el verso 40 dice, tienen sus Biblias allí para que, o si no, ahí en pantalla, como lo dice la Escritura, amén. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos, hermanos, que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Que el Señor sea hablando a cada uno de nuestros corazones. Que el Señor Jesucristo en esta noche sea llegando a cada vida. Soberano Señor Jesús, nuestro Dios y Padre, te alabamos, oh Dios. Bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra leída, Señor. Tal como lo dice la Escritura, Señor, para nuestra edificación, exhortación y consolación. Nuestro corazón está dispuesto a ti, mi Cristo amado. Háblanos en esta noche. Estamos dispuestos a ti, Señor Jesús. Sí, Señor, glorifícate. Te lo pedimos, oh Dios. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad y dispongamos nuestro corazón, estemos atentos en esta noche. La visión de Dios para la iglesia. E inicialmente tomamos como texto lo que nos narra ya el evangelista Mateo en el capítulo 16 de su evangelio con respecto a la revelación que le fue dada al apóstol Pedro con respecto a la persona del Señor Jesucristo. Todos conocemos muy bien esas palabras. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Esa es la visión que el Señor Jesucristo tiene para con su iglesia. Es la primera mención que vemos en la Escritura de la palabra, del término iglesia, en labios del mismo Señor Jesucristo. En el transcurso de la historia, ya el libro de los Hechos, conocido como de los apóstoles, pero que más bien son los hechos, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, nos damos cuenta cómo la iglesia tiene su historia. Y hay algo muy importante, y es que la historia de la iglesia aún todavía no se ha cerrado. No se ha cerrado. Los evangelios terminan con la expresión amén, que quiere decir
así que sea. Pero el libro de los Hechos, quien lo escribió, que fue el doctor Lucas, lo dejó abierto, porque allá no encontramos en el escrito de Lucas que al terminar él diga amén. ¿Por qué? Porque llevamos 20 siglos, año 2022, y todavía la historia de la iglesia se sigue escribiendo. Se sigue escribiendo. En los tiempos modernos, si hablamos de la historia, nos damos cuenta de su desarrollo misionero. Nos damos cuenta de su desarrollo administrativo. Nos damos cuenta de su crecimiento cuantitativo, como también de su crecimiento cualitativo. Amén. Multitudes siendo bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo. Multitudes viviendo la vida cristiana tal como lo dice el Señor Jesucristo a través de su palabra. Y la visión de Dios para con su iglesia, para con usted y para conmigo, aún todavía que continúa. Nosotros apenas somos una pequeña célula de lo que es este inmenso cuerpo que es la iglesia. Y miremos cómo estamos organizados. Tenemos una junta administrativa. Tenemos ministerios, jóvenes, Dorcas, escuela dominical, recepción, cafetería. Amén. Eventos o proyectos. En fin, hay un engranaje que tiene como fin el buen desarrollo local de la congregación. Porque eso es lo que el Señor quiere. De ahí que Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y todos ellos tenemos una función con un propósito: el crecimiento mismo de la congregación. Por eso, año 22, que apenas comienza, decía hace un momento, vamos a ponerle ganas a esto. Amén. Decíamos en estos días que el adversario quiso cerrar nuestros templos, y sí que lo cerró, pero el Señor en cada hogar abrió uno. ¿Cuánto damos gloria a Dios? En cada hogar abrió uno, porque allí en los hogares la presencia del Señor se sintió. No se dejó de hacer los cultos. Había avivamiento, y ese avivamiento continúa, porque esa es la visión de Dios para la iglesia. Decíamos hace ya 15 días que el Señor nos ha llamado para que seamos testigos de su nombre y un canal de su poder. Amén. Decíamos también que Él nos llamó para que usted y yo anunciemos, hermanos,
las grandes virtudes de Él. Por eso, cuando nosotros venimos a la oración, allí hay varios pasos. Y entre esos pasos, el primero es acción de gracias. El segundo es alabanza. Amén. ¿Será acaso que la alabanza es solamente mientras se está cantando aquí y la letra de los coros y de los himnos está proyectado en la pantalla? No, Señor. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos ser una sinfonía para el Señor. Amén. El ministerio de alabanza tiene su ministerio. Amén. Y es el de que el nombre del Señor sea glorificado a través de la profecía que por medio de la alabanza al Señor le cantamos. Pero cada uno de nosotros allí en la banca estamos llamados a alabar, a reconocer la grandeza, el poder, la magnitud de nuestro Dios. Porque precisamente la palabra alabanza quiere decir eso. Darle reconocimiento a una persona de lo que él ¿qué? Es. Y si hay uno a quien hay que reconocerle su grandeza, es al Señor Jesucristo. Al Señor de la gloria. ¡A su nombre! Por eso, hermanos, nosotros no podemos decir, ay, es que no tengo nada que decirle al Señor. Mucho tenemos que decirle a Él. Amén. Por eso, dentro de esa visión del Señor, de nuestro Dios para la iglesia, allí en el libro de los Hechos encontramos una gran cantidad de referentes que tienen que ver con ese gran propósito. Y continuando el desarrollo dentro de ese propósito que el Señor dentro de esa visión. ¿Por qué? Porque Él tiene esa visión para con nosotros. Es el de que usted y yo seamos sal de la tierra. En tercer lugar, sal de la tierra. ¿Cuánto damos gloria al Señor? La sal tiene sus cualidades. Amén. Antiguamente la sal era utilizada algo así como una especie de moneda de trueque. Donde había minas de sal y estas eran explotadas, entonces la cambiaban a aquellos lugares donde existía la ganadería o la agricultura. Era un trueque. Te doy sal por ganado. Te doy ganado por sal. En la Escritura vemos eso. La sal, tiene un lugar importantísimo en los anales de las Sagradas Escrituras. Y por eso el Señor Jesucristo hizo referencia de la sal comparándola con nuestras vidas. Vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra. Ahora, mucho cuidado con aquello que de pronto por ahí las comadronas suelen decir, o que de pronto, por haber circunstancia, un hermano, una hermana, está en dificultades, está en pruebas. No digamos que ha caído en desgracia, porque nosotros no caemos en desgracia de ninguna clase. Pero es que hay
hay expresiones en la iglesia de hermanos que, hermano, es que yo como que caí en desgracia. No, Señor, nosotros tenemos la gracia del Señor. Lo que ha sucedido es que nos han venido pruebas, nos están llegando pruebas. La prueba de la enfermedad, la prueba de la economía, la prueba en el hogar, la prueba con los hijos, la prueba con un vecino, etcétera. Y entonces, como caen en una situación de hermano, pastor, ¿será que es que yo estoy salado? Y eso rueda. Todavía hay consejas, fábulas, como dice el apóstol Pablo, que no debemos detenernos en ¿qué? ¿En fábulas de quién? De viejas. Él no dice qué clase de viejas. No dice qué clase de viejas. ¿Será de pronto de las narizoncitas con una verruga aquí en la... ¿Cómo la llaman? Y con un sombrero cónico. Y cruzando los aires montadas ¿en qué? Ah, ya la identificaron. Y hay creyentes que creen en esas fábulas. Hay creyentes que creen en esas consejas. Hay creyentes que creen en esas supercherías. Y cuando les viene la prueba, entonces dicen, hermano, es que a mí nada me sale bien. Es que a mí nada me sale bien. Yo hago esto y nada, yo hago aquello y nada, yo hago lo otro y nada. Por donde trato de meter la cabeza, nada. Estoy salado. No, Señor. Es una prueba que ha sobrevenido. Y conforme viene la prueba, el Señor da la salida. Porque usted y yo somos la sal de la tierra. Amén. Y como tal, hermanos, la sal tiene cualidades. La primera es dar sabor a los alimentos. Amén. ¿Se da cuenta? Que la sal da sabor a los alimentos. Los médicos la quitan. Han descubierto que de pronto la sal trae sus prejuicios para lo que es la tensión arterial. Pero hermanos, todo lo que Dios ha hecho es bueno. Lo malo son los excesos. Lo malo son los excesos. Pero la sal tiene esa cualidad de dar sabor a los alimentos. Y si usted y yo somos sal de la tierra, entonces estar llamado, hermanos, ¿a qué? A darle sabor a los que están allí alrededor nuestro. Amén. Sazonados. Dentro de la provisión que Dios le tiene a su pueblo, que es la harina para el pan, el aceite y el vino, también se incluye la sal. Oiga, son 4 elementos. 4 elementos. Es algo así como el pan diario que el Señor nos da a nosotros, la iglesia. El pan de la palabra, el vino de la unción, el aceite de la unción, el vino del gozo y la sal para sazonar la palabra, que esa palabra sea sazonada con sal, la sal del Espíritu Santo. Amén. Entonces, pongámosles ahora qué, hermanos. Pongámosles ahora qué. Al sancocho de mañana. Uy, cojan, hermanos, o están cogiendo pispirispis. Démosle sabor a qué? A nuestras vidas. Amén. En segundo lugar, la sal conserva de corrupción.
La sal conserva de corrupción. Recuerdo cuando teníamos jornadas misioneras en el departamento del Chocó y llegábamos a unos pueblos pesqueros y estaban recogiendo las redes, esas redes llenas de pescado. Y ya están los pescadores recogiendo las redes y estaban las mujeres allá en un patio cogiendo los pescados, rajándolos, abriéndolos bien, en medio de ese calor tan tremendo. Y cogían los pescados y los abrían bien abierticos y cogían de esa sal marina. Ellos eran por costalados que le echaban a eso. ¿Para preservar qué? Para conservar qué? Esa pesca. Porque si no lo hacían se podría. Se pudre. ¿Sí ve? Se pudre. Porque la sal tiene esa cualidad de conservar de corrupción. Antes del gobierno de Belisario Betancur, los campos estábamos a oscuras, no había nevera, no había luz eléctrica. Fue el gobierno de él que dijo: no vamos a permitir que el campesinado se venga del campo a la ciudad. ¿A hacer qué? Vamos a llevarle ¿qué? La ciudad al campo. Y comenzaron a electrificar los campos. Yo estaba en el eje cafetero y recuerdo cuando mi papá electrificó la casita, eso le puso una casita pequeña, le puso un vivo, parecía un pesebre de luces. Y el esfuerzo para la nevera, llevó la nevera. Y nosotros contentos viendo alrededor la nevera. Y que llegó la licuadora. ¿Ah? ¿Sí ve? Porque antes se llevaba la carnita, hermanos, y había que echarle por ahí 1 kilo de sal a esa carne para poderla conservar. ¿Por qué? Porque como no había energía, no había nevera, entonces se dañaba. Se dañaba. De ahí que este mundo está corrompido. Mucha es la maldad. La humanidad ha tocado fondo. Cosas peores se verán. Pero aquí hay un pueblo que es sal. Demos gloria a Dios, hermanos. ¿O es que usted no se considera ser sal? Aquí hay un pueblo que es sal. Así a la gente le moleste. Se sientan inquietos. Pero nosotros no podemos dejar de predicar la palabra que es sal. Es sal. Y que esa sal arda en las heridas. A las gentes no les gusta que les cantemos, como decían los viejos, la tabla. Pero el pecado, pecado. Amén. Porque nosotros somos ¿qué? La sal de la tierra. Crea, hermanos, que esto no está peor, porque la iglesia está aquí en la tierra. No está peor. Por eso, si usted ha dejado de ser sal allá en el hogar, problemas, la esposa, los hijos, si ha dejado de ser sal en la iglesia, querelloso, es el momento, hermanos, de ir enderezando y decirle: Señor, aquí estoy. Cumple, Señor, tu propósito en mí. Amén. Haz lo que tú quieras en mi vida. Soy sal para dar sabor y para conservar de corrupción. Amén. Por eso la sal es valiosa para dar sabor y también para proteger. Amén. De ahí que el creyente
y la iglesia en general, debemos, hermanos, ser ejemplos piadosos en el mundo y resistir la decadencia moral y espiritual que es evidente en estos tiempos. Resistirla en el nombre del Señor Jesucristo. Dios tiene una visión para con su iglesia aquí en Gaitán este año. Y vamos a caminar de la mano del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Dentro de esa visión del Señor para su iglesia, Él también nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Amén. En Mateo 5, 14, 16. Vamos a mirar allí en pantalla para que nos demos cuenta, hermanos, de ese alto concepto que el Señor nos tiene. Vosotros sois la luz del mundo, que dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Amén. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Al nombre de Jesús. Observemos el concepto en el cual el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. Una ciudad asentada en la cima de una montaña no se puede esconder. No. Recuerdo cuando salíamos en el tiempo de ser directivo a los pueblos. Había un pueblito en el suroeste, un corregimiento, Altamira. Se veía abajo y se veía arriba en la montaña. Desde abajo se veía. Allá el pueblito en la montaña. ¿Quién la podría esconder? Nadie. Allá estaba sentada. No se puede esconder. Si nosotros somos luz, no podemos escondernos. No podemos esconder. Por eso, hermanos, no le niegue el saludo al hermano, a la hermana cuando él esté con algún inconverso. Ya hoy en día el saludo, hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Cristo sea contigo, eso ya desafortunadamente como que ha ido desapareciendo. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No. Tenemos que desearnos que la bendición de Dios. Que está ahí una persona no creyente con un convertido y llega un hermano. Hermano, Dios te bendiga, ¿cómo está? Y el hermano le pone todo asustado sin saber qué hacer. Si correr, gritar o esconderse. Le da pena que le digan Dios te bendiga, hermano, delante de la persona inconversa. Y tal vez la persona inconversa dice, uy, pero qué saludo tan bonito. Qué saludo tan especial. Le está deseando la bendición de Dios. Y a la persona que está con el hermano, saludarle, amigo, ¿cómo está usted? Amén, porque somos luz. Pero hay muchos creyentes que tienen escondida la luz bajo de un almud. ¿Ustedes saben qué es un almud? No debajo de una almohada, sino un almud. El almud era una medida que tenía de 4 cuartillos, de 4 cuartillos, lo que llamábamos puchas. El cuartillo era más pequeño y el almud era más grande.
Jamás se podía coger la luz y taparla con el cuartillo, porque al taparla con el cuartillo no le iba a entrar oxígeno a la luz, y entonces la luz que pasaba se apagaba. Así hay muchos hermanos que han dejado ¿qué? Apagar la luz. Han dejado apagar la luz. Ya no son luz. Y ahí está escrito. Nosotros tenemos que dar testimonio de la grandeza, del poder de nuestro Dios. También somos el resplandor de su gloria. Esa es la visión que el Señor tiene para con su iglesia. Cuando leemos allá en Filipenses 2:14, 15, leemos algo maravilloso. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y el 15 dice, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como ¿qué? Termínenlo. O léanlo todos, para que nos comprometamos. Leámoslo, lo leemos. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de estar en el campo y andar en medio de una noche de luna llena? ¿Ah? Inclusive que era uno andando y siendo la luna le hacía sombra. Amén. Y andaba uno como que si estuviera ¿qué? De día. Dios hizo la luminaria menor, conocida como la luna, para que alumbrase en la noche. Y aún así, hermanos, siendo de noche, no tropezar. Yo recuerdo que fue mucho lo que anduve por caminos en tiempos de luna llena. ¿Ah? Y es que allí dice, en medio de los cuales resplandecéis como luminares, resplandecéis como lunas. Amén. En medio de un mundo pervertido. Entonces, de esa manera, hermanos, nosotros somos el resplandor de la gloria de nuestro Dios. Por eso dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Las gentes conocerán la gloria de Dios a través de la iglesia. ¿Lo creen? A través de la iglesia, a través de este pueblo. Pero si nosotros permitimos que las tinieblas, hermanos, cubran nuestra vida, los que están alrededor nuestro, llámese vecino, llámese familiar, llámese pariente, hermano, va ¿qué? A tropezar. Y hay de aquel que le sirva de tropiezo a uno de estos mis pequeñitos. Lo mejor es que se cuelgue una piedra de molino en el cuello y se arroje a las profundidades de la mar. ¿Volverá a salir de allí? No volverá a salir. Una piedra de molino. El molino era un instrumento doméstico que se utilizaba allá en los campos, donde había una plancha de piedra y había una
piedra redonda con un hueco en el centro, y esa piedra redonda era rotatoria. Tiraban el trigo, la cebada, en la plancha de piedra, encima la piedra redonda, y comenzaban a darle vueltas. ¿Para qué? Para trillar el cereal. Y oiga la comparación que hace el Señor. Vea, si usted le sirve de tropiezo a un hermano de estos, vea, coja una piedra de esas de molino con ese hueco, póngale la soga y tírese al mar a ver qué le pasa. Se ahoga. Por eso, hermanos, nosotros somos el resplandor de la gloria de nuestro Dios. Por allá Pablo dice que nosotros somos como perfume, como aroma. Amén. Somos bien olientes. Aleluya. No dejemos, hermanos, que la putrefacción vaya a inundar nuestras vidas. Seamos lo que dice la Escritura: resplandor de la gloria de Dios para un mundo que está perdido en sus delitos y en sus pecados, una generación perversa y rebelde. La visión de Dios para la iglesia: somos la imagen de Cristo. Amén. Estamos empezando un año bueno. Si se dedica todo este resto de año, está por allá en querellas y molestando, y no, hermano. Como lo dice la Escritura, vamos a poner en práctica lo que dice la Escritura. Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. ¿Qué nos dice allí? Hablando de la imagen de Cristo. Vea qué bonito esto, hermano, vea. Es que debemos apropiarnos de la palabra, vivenciar la palabra. Amados, esa forma fraternal con que el apóstol Juan se dirige a cada uno de nosotros. Amados, amén. Igualmente debemos tratarnos nosotros como pueblo santo de Dios que somos. Pero es tan lamentable cuando uno de pronto escucha por ahí de alguien que, fulano de tal, mejor dicho, me cae tan gordo que es que no me pasa. Pues como le va a pasar a un gordo. Es que fulano de tal sí que está bien pesado. Pesado, o sea, bien difícil. Es que fulano de tal realmente me saca de aquí. No, hermano, aquí dice amados. Mire la expresión. Por eso, si usted está por ahí empezando año y está por ahí con asunticos raros, con el hermano, con la hermana, búsquense. Amén. Llámense. Amados, ahora, ¿tiempo qué? Presente. Somos hijos ¿de quién? De Dios. Eso tiene peso. Ahora somos hijos de Dios. Hijos. Antes, ¿quiénes éramos? Bastardos, advenedizos, extranjeros, sin nombre, parias. Eso éramos. Sin ciudadanía. Pero en este momento, por cuanto hemos creído, aceptado, recibido al Señor Jesucristo, Él nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso dice, ahora, ¿somos qué? Hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea que hay todavía más cositas.
Por ahí hace ya un buen tiempo preparé una enseñanza, la glorificación de los creyentes. Una dominical de este año, con la ayuda del Señor, la expondremos. Aleluya. Porque todavía el Señor tiene cositas y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Amén. Con respecto a lo que es la glorificación que el Señor tiene para nosotros. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¡Aleluya! Porque le veremos tal cual Él es. Fuerte ese aplauso al Señor de la gloria. Entonces, ¿qué adquirimos ahí, hermanos? Dentro de esa visión que Dios tiene para con la iglesia, adquirimos, hermanos, nuestra imagen con Cristo. Amén. En séptimo lugar, somos reyes y sacerdotes. Imagínense, tenemos títulos nobiliarios de nobleza, reyes y sacerdotes. No se considere usted ser por ahí un aparecido, no, señor, o sea, qué pecho. Yo soy hijo del rey. Soy hijo del rey. Soy sacerdote del rey. Amén. Y por último, hermanos, la visión de Dios es tener una iglesia victoriosa. Y esa victoria empezó desde la cruz del Calvario. Que nosotros, a través de la historia misma de la iglesia, no hayamos podido valorar esto, ya es cuestión nuestra, desafortunadamente. Pero hermanos, Él tiene una visión de ver esta iglesia victoriosa. Amén. Por eso, hermanos, hay algunos referentes ya para terminar. El Señor, en su corto ministerio, quiso estar en muchos lugares, pero no pudo hacerlo. Pero tampoco los lugares donde Él quiso estar los dejó a la deriva, no. Sino que ciertos personajes que recibieron de Él tantas bendiciones, ellos fueron hacia esos lugares para anunciar las maravillas de Dios. Ahí está el caso. Ejemplos corticos. Nicodemo, príncipe de fariseos, aprovechó la noche, vino y dialogó con el Señor, y fueron de los suyos y contó que había estado con el rabí y que esto le había dicho. Y Nicodemo, juntamente con algunos, fueron discípulos secretos del Señor. A la mujer samaritana le dijo lo que ella era y quién era también él. Y ella fue y contó a sus coterráneos: hoy he tenido una visitación, me parece que ese es el Mesías. Vinieron y vieron precisamente, y los samaritanos creyeron. Después Felipe predicó el evangelio. En su momento encontramos también el caso de Natanael. Dio testimonio de quién era el Señor. Amén. Y así sucesivamente. Un endemoniado que vivía por allá en los sepulcros con legiones. Había una región compuesta por 10 ciudades llamada la Decápolis. La Decápolis, 10 ciudades. El Señor, el tiempito estaba cortico para Él. No puedo ir a esa región, a esas 10 ciudades. Cogió a ese endemoniado, lo liberó. Y Él dijo:
permíteme, Señor, ir contigo. Y yo, no, Señor, váyase más bien ante los familiares suyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios con usted. Amén. 70 los mandó de par en par. Vayan, yo no puedo ir por allá porque realmente el tiempito es muy corto. Vayan. Y se fueron y predicaron el evangelio, anunciaron, se quedaron en esa gran campaña evangelística, casa por casa, campo en campo. Y cuando vinieron, Señor, ¡ay! Hasta los demonios se nos sujetan a tu nombre. Tranquilo, muchachos, no se preocupen por eso, porque yo los he visto los demonios descender sobre ustedes como rayos. Preocúpense porque vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Esa es la visión de Dios para la iglesia. Hermanos, mucho es lo que tenemos que hacer este año acá. Démonos acompañamiento. Vamos a trabajar con ganas. Vamos a ponerle todo el empeño y vamos a ver el fruto, hermanos, de la aflicción de mi Cristo, tal como lo dice el capítulo 53 de Isaías, donde da testimonio que vio el fruto de su aflicción y el fruto de la aflicción del Señor. ¿Cuál es? Las almas. Que el Señor Jesús nos bendiga, la paz de Él sea con cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos.